Hola hermanos y amigos, estos son momentos con Dios. Es para mí un gran gozo volver a compartirles la palabra del Señor. Voy a estar orando al Señor para que Dios nos guíe en esta reflexión. Padre bendito, en esta hora, Señor, Dios poderoso, me pongo en tus divinas manos para honrar y bendecir tu santo y glorioso nombre. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú me concedes de poder, oh Dios, llevar esta palabra, oh Dios, para cada corazón pueda reflexionar, Señor. Gracias te doy por las vidas que apoyan, que multiplican este mensaje, que ayudan, que crecen, Señor, y hacen que otros también crezcan, Señor. Gracias por las personas que apoyan, Señor, este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Estos son momentos con Dios y hoy voy a hablar de la responsabilidad de Timoteo. Pero primero que todo, ¿quién era Timoteo? Timoteo es hijo de una mujer judía, se llamaba Eunice, y un padre griego. Fue instruido por la abuelita Loida, segunda de Timoteo 1:5 dice la palabra del Señor así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fue discípulo de Pablo, compañero de Pablo en su ministerio. Fue joven de buen testimonio, circuncidado por Pablo por causa de los judíos y ordenado pastor por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el año 64 después de Cristo. Fue encarcelado, según Hebreos 13:23, y muerto por condenar a Diana de los Efesios por su inmoralidad. Allí pues en Éfeso pues había una diosa y la gente pues honraban a esa diosa, se llamaba Diana. Y Timoteo no estaba de acuerdo con eso y condenó, refutó esa fe en esa diosa, en ese ídolo, y fue así como fue muerto por esa causa. Timoteo fue un joven de buen testimonio. Y allí pues Pablo tiene un sentir allí en la cárcel y le escribe esta carta a Timoteo. Esta carta es muy pastoral y el propósito de esta carta es alentar a Timoteo a que Timoteo continúe el ministerio que Dios le ha dado, a enfrentar errores doctrinales, porque en la iglesia en Éfeso y en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos primitivos, cuando la iglesia inició, tuvo muchas dificultades con diferentes doctrinas, vivieron momentos, estos apóstoles, los discípulos, las iglesias vivieron momentos muy difíciles y la carta que Pablo escribe se la escribe a Timoteo es con el objetivo de dar instrucciones doctrinales, de dar instrucciones pastorales, de combatir aquellos falsos maestros que entraban a las congregaciones a socavar, a enseñar doctrinas falsas. Igualmente que en el tiempo de hoy vivimos también tenemos esos problemas también. Otro de los objetivos era organizar el culto en la iglesia, cómo hablar con diferentes clases sociales. Esta es una de las maneras como el apóstol Pablo se preocupa mucho por Timoteo, por sus pastores, y los va adiestrando con el objetivo de que la obra de Dios marche bien.
Esto manda y enseña, y le dice a Timoteo en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, del verso 12 hasta el 16, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos en el presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí comienza el apóstol con unos consejos a Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí pues le da ese ánimo a Timoteo, puesto que Timoteo tendría que enfrentarse a muchos maestros, quizás muchas personas con más experiencia que él y con más madurez eh, en cuanto a la vida física, pero Timoteo era un joven y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí le da a entender de que él era una pieza clave en ese tiempo y tenía que enfrentar y seguir adelante, continuar. Dice, si no sé ejemplo los creyentes en las palabras de un líder, de un pastor, pues tienen que ser palabras sanas, palabras edificantes, palabras llenas de gracia y tener cuidado con ser cuidadoso en lo que habla, en lo que dice. Y dice, conducta, el testimonio es esencial para un líder. En amor, el amor no fingido, eso le enseña a los creyentes ese amor sincero con que te presentas a los creyentes. Tiene que ser un amor verdadero, espíritu, dicen espíritu, ser íntegro, con un espíritu honesto, sincero. Acá hay un texto que me llamó la atención y lo coloqué acá, donde Pablo también le dice a Tito, en capítulo 2, verso 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. En el espíritu, en la integridad de una persona sincera, es un buen ejemplo para los que están a nuestro cuidado y no solamente los que están a nuestro cuidado, sino los que están a nuestro alrededor, todos nuestros vecinos, todas las personas que nos rodean deben de ver en nosotros una persona diferente. En fe, la fe en el creyente es importante, en el líder de Dios es importante porque por medio de esa fe mucha gente puede crecer espiritualmente. La fe en un líder es esencial porque a través de la fe ayuda a otros a que conozcan a Dios. En pureza, usar el tiempo libre en prácticas cristianas y, y no alimentar pues los placeres. Eh, Evitar todo aquello que traiga tentaciones y evitar todo aquello que viene, toda impureza que viene a la mente, a, a seducir al joven. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, ¿sí? Bueno, ahí dice en el 14, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación
Y la enseñanza, la lectura en el líder, en el pastor, en los siervos del Señor es importante porque se alimenta espiritualmente, está alimentando su mente, su alma y de eso mismo puede alimentar a la grey, al pueblo de Dios. La exhortación es una manera de aconsejar por la palabra a las personas cuando la persona está haciendo algo que no está en la voluntad de Dios, que no es agradable al Señor, pues la palabra de Dios, se toma la palabra de Dios y se ayuda a aquella persona a que sea alineada, a que sea restaurada, a que sea edificada con la palabra, porque esta palabra de exhortación se ha manipulado todo el tiempo, se ha tenido como que eh, por, se le ha cambiado como el verdadero sentido a esta palabra de exhortación, entonces se dice como un regaño, como un grito a la gente, y no es así, es como aconsejar a la persona a través de la palabra. Y en la enseñanza es llevar al creyente en la palabra y enseñarle en la palabra. Estos consejos que le da el apóstol a Timoteo es una responsabilidad que cargaba un peso sobre la vida de este joven. Le dice, ocúpate en estas cosas, dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía en la imposición de manos del presbiterio. O sea, cuando un misionero es enviado, una persona es enviada, Timoteo pues ya lo habían impuesto las manos como enviado a predicar. Entonces le dice el apóstol, no descuides ese don que hay en ti que te fue dado mediante, eh, mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, es cuando la persona se le pone en las manos, es para enviar a un misionero, ¿sí? Hemos aprendido en la palabra del Señor que cuando una persona representa a un ministerio es que se le pone las manos y se envía. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Tenía que vivir ocupado en las cosas del Señor. Un joven que se ocupa en las cosas del Señor, pues va a ser una bendición, porque cuando habla, pues lo que habla es lo que está de acuerdo a la palabra del Señor, a lo que se ha alimentado. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. El joven eh, era exhortado a estar, pues, a tener cuidado de sí mismo, o sea, a vigilar su propia vida. Y dice, y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante es que tengamos buen entendimiento de la sana doctrina y la sana doctrina del Evangelio, el conocimiento profundo de Dios, el deseo verdadero de Dios para el mundo, para las almas, para los siervos de Él, para los hijos. Y aquí vemos a Timoteo, un hombre entregado al ministerio, un hombre sujeto. Y Dios quiere que todos nosotros seamos como Timoteo. Y Dios te llama a ti, joven, a ser como Timoteo, a ser entregado, a ser consagrado, a despertar ese llamamiento. Quizás hace tiempo Dios te ha estado llamando a que le sirva, a que hable de Él, a que predique la palabra y tú has estado pensando. Cuando el Señor me llamó a mí, cuando el Señor me salvó, yo todavía no había cumplido los 16 años y conocí al Señor y el deseo profundo de servirle. Yo me preocupaba y estudiaba para aprender la palabra. Me parecía tan difícil
explicar la palabra, predicar la palabra, pero fui aprendiendo poco a poco y todavía aún voy aprendiendo porque la palabra de Dios es muy compleja y, y uno no puede decir que se la sabe toda, pero Dios te dice, ninguno tenga en poco tu juventud, no piense que no vas a ser capaz, que no tienes palabra, que tú no entiendes, que eso es muy difícil, porque Moisés le dijo al Señor, Señor, yo soy tardo de lengua, y el Señor le dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Jeremías le dijo al Señor, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y Dios le dijo, no digas que soy niño porque lo que yo te diga, eso vas a hablar, eso vas a hacer. Entonces, no le ponga al Señor obstáculos, no le ponga excusas para decir a Dios, no, yo no puedo servirle por esto, por aquello. No permita que nada te detenga, que nada detenga tu ministerio. Dios te llama para que le sirva. Ese potencial de joven es para servir, para atraer más jóvenes para el Señor. No te ofusques, no te enfrasques. Ve al Señor, dile al Señor, yo te quiero servir, dame sabiduría y Dios lo hace porque Dios tiene planes maravillosos para cada persona y Dios quiere salvar la humanidad. ¿Cuántos jóvenes, cuántos amigos tuyos en la droga, en la prostitución, en los grupos alzados en armas, en diferentes pecados? ¿Cuántos jóvenes son sus amigos y se están hundiendo en el pecado? Se están muriendo sin Cristo, se están muriendo sin ser llamados a ser santos. Y Dios te ha dado un potencial a ti. Despierta ese ministerio, despierta ese don que Dios te dio y comienza a hablar. Timoteo fue un joven ejemplo para los jóvenes, un joven consagrado y entregado a Dios. Dios te quiere usar. Ponte en las manos del Señor. Cuando yo conocí al Señor no sabía hablar, no era de palabras rápido debido a cuando estaba niña yo había sufrido una enfermedad. Pero Dios me ha dado palabra y Dios me ha ido ayudando. Dios lo que mira es el corazón. El deseo que hay en ti es lo que Dios va a usar. Dios quiere usarte en la obra en estos últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos pasando por tiempos muy difíciles. Vivimos tiempos de mucha mentira, de engaño, de mucha maldad. Vivimos tiempos de muchos errores, de falsas doctrinas, de falsos profetas, de falsos evangelistas, de falsos pastores, de falsos maestros. Vivimos tiempos difíciles. Dios te llama a ser diferente, a ayudar, a salvar al mundo que está pereciendo sin Cristo. Esta es la reflexión de hoy. Espero que Dios trabaje en tu corazón y que esta palabra haya tocado tu alma. Dios te bendiga.